mí el Espíritu Santo era, bueno, la tercera persona de la Trinidad, era el Consolador, pero entonces yo tenía la imagen que el Espíritu Santo era alguien que operaba o se manifestaba como en ciertas personas en específico. Sí, como que los más espirituales eran los que de pronto manifestaban como, que tenían como manifestaciones físicas, como algo Ok. visible, digamos, no estoy hablando de buenas obras, sino como algo más, no sé, como temblar. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de La Tertulia. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, le damos la bienvenida a Cami y a Mile. Una vez más, un saludito para las personas que nos ven. Bueno, bienvenidos, gracias por perseverar con nosotros hasta el, bueno, ya no me acuerdo ni qué número es este podcast, pero estar con nosotros ahí firmes. Sí, hola, ¿cómo están? Tiempo sin verlos, molestando. Pero gracias por sacar de su tiempo, por permitirnos acompañarlos tal vez en sus quehaceres, no sé, en sus labores diarias. Esperamos. No, Te corto ahí. Sí, porque no, y algo que dices me parece muy chévere porque muchas personas nos han escrito a decir que se reúnen en familia a ver el podcast, muy chévere. Entonces, sí, gracias por permitirnos ser parte de su familia. Sí, claro. Este espacio ha sido creado para eso, para que todos juntos participemos de una tertulia bien agradable y pues nada, manos a la obra. Somos como el padres e hijos de YouTube, estamos acompañando a las familias colombianas. Sí, entonces gracias por eso y pues de una empecemos con el tema o las actividades o Sí. lo que hayan planeado para hoy. Y el día de hoy, Mile, ¿Yo? ¿sí hubo? Yo. Hoy sí Ay, hay presupuesto, hay cafecito, hay tintico, hay agua de panela aromática. Chicle, Entonces, maní, caramelo. si usted también quiere acompañarnos, pues vaya, páuselo aquí, páuselo y vaya y tómese o caliente su respectivo aperitivo y viene y nos acompaña, pues ya. la Listo, introducción. Biblia, papel y lápiz y vamos entonces a comenzar. Ajá. El día de hoy traemos un juego. Les cuento que traemos un juego, es un juego muy colombiano. Digo yo que es colombiano, que es piedra, papel o tijera. Ah, pensé que bolirrana. Santo Tejo. Dios. Tejo. Bueno, que eso es muy autóctono, Sí. pero bueno. No, es piedra, papel o tijera. Vale, pues. Cada uno de ustedes va a tener un tema que ya ha sido, pues Ya cada ha uno sido lo escogió, asignado. ya se asignó ese tema. Y Cami, ¿cuál es tu tema? El legalismo. Mile, El ministerio. ministerio, y yo voy a tener el tema de los dones. ¿Cuál va a ser el ejercicio? Aún al que pierda, el que gane, perdón, es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Listo. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar, pero que se vaya la cámara. Vamos por ese legalismo. Vamos con el ministerio. Y dones. Listo, Pues. vamos entonces en piedra, papel o tijera. No. Ya fue legal ahí, Cami miró, Es se que ha todo hecho lo que trampa. investigue, entonces que... Tranquilo que eso en cualquier momento. Sí, a ver, piedra, papel o tijera. Listo. Pero sin pegar. Maltrato. Es que los dones vienen fuertes. Es un Bueno. tema fuerte. Pero dale. Está pegando... Bueno, pero yo quiero hacer una aclaración. Dale. Que obviamente pues vamos a hablar de los dones espirituales, pero queremos iniciar pues un orden, ¿no? Y es hablando pues de la persona más importante, que es el, bueno, los tres son importantes, pero en este momento queremos hablar de la persona del Espíritu Santo. Sí, y precisamente pues teníamos algunas preguntas de cada tema y como pues correspondió acerca de los dones del Espíritu, vamos a empezar con esa primera pregunta, pero vamos a retomar una dinámica que vimos en unos episodios más atrás. Si no sabes de qué estamos hablando, te invitamos que vayas a nuestro canal La Academia en YouTube y vas a encontrar un podcast con varios episodios que ya llevamos, que como dijo Cami, no se acuerda en qué episodio vamos. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a comenzar con la dinámica y es la siguiente. Hago la pregunta y me la van a contestar devolviéndose a ese Camilo y a esa Milena de años atrás. Pero tú también participas, ¿no? Y yo participo ok. también, sí. Sí, ¿por qué? Se me están sudando las manos y todo. Se puso nervioso. Sí. Y después hacemos la misma pregunta, pero ¿cómo lo vemos hoy en día? ¿Sí? Bueno. Hoy en día, en la actualidad. Entonces la primera pregunta es la siguiente. ¿Quién es el Espíritu Santo?
¿Quién es la persona del Espíritu Santo para Cami hace unos 15, 20 años atrás? ¿Qué podrías decirnos, Cami, al respecto? Mm, Bueno, voy a remontarme a cuando estaba de pronto en escuela dominical, Ok. que recuerdo que hablábamos temas muy interesantes y era muy, Pero muy en tu chévere. etapa joven o en tu etapa niño. En tu etapa vieja. Creo que nunca ha salido de jóvenes. No, ahorita. No, ahorita no. En el momento en el que todavía estaba en escuela dominical. ¿Como entre adolescente y joven? Sí, 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 más o Ok. menos. Joven adulto. Que recuerdo que hablábamos mucho de estos temas. Y para mí el Espíritu Santo era, bueno, la tercera persona de la Trinidad, era el Consolador. Pero entonces yo tenía la imagen que el Espíritu Santo era alguien que operaba o se manifestaba como en ciertas personas en específico. Sí, como que los más espirituales eran los que de pronto manifestaban como, que tenían como manifestaciones físicas, como algo Ok. visible, digamos, no estoy hablando de buenas obras, sino como algo más, no sé, como temblar, Como experienciales, como sí. místicas. Sí, como digamos temblar, como decía un hermano que nos comentó en un podcast, como convulsionar en el piso, como, sí, como ese tipo entonces yo decía, uff, qué persona tan espiritual, o sea, su Ok. cuerpo no puede contener la presencia del Espíritu Santo, entonces yo decía, pero en otros no tanto, entonces como que el Espíritu Santo en unos sí, en otros no, me causaba como cierta inquietud eso. Ok. Ok. Nile, para ti, ¿quién era el Espíritu Santo años atrás? Bueno, obviamente comparto lo que dice Cami, porque es algo como que le inculcaban mucho a uno que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el Consolador, ¿cierto? Como que era lo que más se recalcaba en eso, pero algo que también como que se hacía mucho énfasis era que el Espíritu Santo venía y se iba. Entonces nosotros lo llamábamos para que él viniera y nos visitara. Ujú. Y entonces uno a veces cantaba el corito de Ven, 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 o bueno, muchas canciones que O llaman. oraba, uno oraba. O uno oraba como para, Señor, por favor, desciende. Y todo eso así, así. Mm. Entonces eso era lo que yo conocía del Espíritu Santo. Ok, comparto en gran manera lo que están diciendo. También hace muchos años, llevo más de 15 años en el Evangelio. Y pues muchos años atrás, el Espíritu Santo para mí era la tercera persona de la Trinidad. Sé que tenía un papel importante, pero estaba muy encasillado en los dones, que es el tema que vamos a hablar. Eh, Estaba muy encasillado en que él era el que pues proporcionaba los dones, como que el que manejaba el poder de la iglesia, el que se manifestaba, el que usaba personas. Y al no ser usadas ciertas personas, que era lo que tú decías, uno decía, uy, de pronto están en pecado, no son tan espirituales. ¿Sí? Ujú. Entonces, eso me lleva a la misma pregunta que les estoy haciendo. Y ahora, ¿cómo percibimos al Espíritu Santo hoy en día? ¿Quién quiere contestar hoy en día? ¿Cómo lo percibimos? Bueno, efectivamente como la tercera persona de la Trinidad, el Consolador, pero digamos como que hablando del Espíritu Santo hubo algo que hizo en mí un antes y un después, y fue entender la obra regeneradora del Espíritu Santo bueno, en el pecador para convertirlo en creyente. Y entonces el Espíritu Santo al lograr la regeneración, entonces eso cambió completamente la perspectiva y bueno, quiero contar como algo, una experiencia ahí Dale, de rápidamente. eso se trata la Y tertulia. es que bueno, ya voy a remontarme un poco más, no en la escuela dominical, sino un poco más adelante, cuando ya digamos que empecé a servir en el grupo de alabanza. Entonces tenía todavía esa idea de que el Espíritu Santo se manifestaba en aquellas personas que tuvieran algún tipo de experiencia física. Entonces sí, cuando, digamos, yo era la persona que dirigía el servicio, ¿sí? El que daba la introducción a los coros, que de pronto leía la palabra y eso. Entonces siempre yo necesitaba ver que las personas estuvieran experimentando algo, que se viera una evidencia física, o que estuvieran llorando, o que de pronto estuvieran... volvió a aparecer el gato, siempre que hablo de estas cosas aparece el gato. Eh, Sí, evidencias físicas, por ejemplo, el hablar en lenguas. Entonces yo procuraba, digamos, estaba concentrado adorando al Señor, abría los ojos y veía que de pronto las personas estaban
con sus ojitos cerrados, concentrados. Yo decía, no, es que el Espíritu Santo tiene que orar, y empezaba como a procurar yo esforzarme, y dice, Espíritu Santo, manifiéstate, manifiéstate, ven, manifiéstate, para que sucediera algo visible a mis ojos. Y entonces era muchas veces era una carga, porque si pasaba el culto y yo, mejor dicho, ya casi que me reventaba del denuedo con el que intentaba que pasara algo físico, y si no pasaba, entonces yo me iba, ay no, no pasó nada. Entonces ahora entiendo que el Espíritu Santo es el que regenera. Entonces qué importante, digamos, al hablar de una canción que sea bíblica, que la gente pueda entender el mensaje, que lo lleve a Cristo, que lo lleve a la cruz, y que el que dirija pueda dar la palabra, para que a través de la palabra se pueda generar ese milagro de la regeneración. Ok, qué bonito, y pues digamos que son experiencias un poco fuertes, ¿sí? Un poco, pues porque de pronto toca o confronta un poco el corazón de aquellos que nos están viendo, que pertenecen a un grupo de alabanza y están en esa dinámica, ¿sí? Entonces te invitamos a leer la palabra de Dios y a seguir sirviendo y esforzándote en tu iglesia. Sí, Mile, claro. hoy en día, el Espíritu Santo. Bueno, hoy en día el Espíritu Santo es alguien que mora en mí, que permanece en mí, ¿sí? Que a partir del momento en que yo creí en Jesucristo para salvación, Él vino a morar en mi vida porque cumple un papel fundamental, y es que es el ayudador, ¿sí? Sin él, si Jesucristo no hubiera enviado al Consolador, nosotros no tendríamos la capacidad de reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Entonces entendí que va mucho más allá de experiencias, va mucho más allá de emociones, y que sobre todo ya no necesita que yo lo esté llamando para que venga y me visite, sino que ya sé que está en mí. Obviamente puedo acudir a Él para que me ayude y me fortalezca, porque su papel fundamental y primordial es de ayudarnos a nosotros a permanecer en Cristo. Entonces ya sé que puedo acudir a Él para que cumpla eso en mi vida. Sí, y digamos que lo que ustedes están diciendo resume cómo percibo yo al Espíritu Santo hoy en día, porque ya Dios me permitió a través de la palabra desencasillarlo de ciertas funciones y ponerlo en el lugar que le corresponde realmente al Espíritu Santo, que no es el mandadero, Sí. que no es el que yo mando a hacer las cosas. Espíritu Santo ve allí, Espíritu Santo toca allí, Espíritu Santo haz aquí, Espíritu Santo, ¿sí? Y pues que el Espíritu Santo, antes yo decía, bueno, Él nos obedece y hace caso y va y hace, no, definitivamente el Espíritu Santo tiene unas funciones específicas y maravillosas en la vida del creyente, y hoy puedo disfrutar de cómo el Espíritu Santo obra en mi vida, y creo que es algo muy bonito. Y precisamente no estamos diciendo que el Espíritu Santo ya no obra en dones, que el Espíritu Santo no haga cosas poderosas, porque las sigue haciendo porque Él es Dios, pero tenemos que aterrizarlo a la luz de las Escrituras y de la Biblia. Y va una segunda pregunta. Esta pregunta creo que muchos conocen estos términos, y si no los conoces te invitamos a que los puedas estudiar, pero digamos, ¿qué podrían el Camilo y la Mile de hace años atrás hablarme acerca de recibir al Espíritu y el bautismo del Espíritu? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo lo percibían ustedes hace unos años atrás? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién quiere empezar? Bueno, Estamos pensando. mientras Cami piensa, y para que no se le olvide, yo voy a intervenir. Para mí recibir el Espíritu Santo era como en dos tiempos, ¿sí? Okay. O sea, el recibir y el bautismo. Uh-huh. Eran en dos tiempos. Entonces, por ejemplo, si tú hacías como la confesión de fe, como de que crees en el Señor Jesucristo, pues él venía y como que te daba como ese soplo Okay. para tú poder entender que Cristo es tu Salvador, que lo necesitas como ese Salvador. Y ya después, como que cumplía esa función, se iba, y ya después tocaba buscarlo en ayuno, en oración, en ruego, en súplica, en convulsión, molestando, para que viniera el bautismo del Espíritu Santo. Okay. Entonces eran en dos tiempos. Dos momentos. Listo, en la vida del creyente, importante tenerlo presente. Cami. Sí, bueno, sí, algo similar también, porque
el recibir al Espíritu Santo implicaba primero hacer la oración de fe, ¿sí? Entonces, cuando la persona automáticamente hacía la oración de fe, venía a morar el Espíritu Santo en su corazón. Y tiempo después, no sé, podía ser días, semanas, meses, el Espíritu Santo bautizaba a esa persona. Sí. El Espíritu Santo bautizaba a esa persona y la evidencia era hablar en lenguas. Ok, que esa es otra preguntita, entonces no vas a hablar de ese don Ok. todavía, pero importante cómo lo percibían. Ujú. Y ahora la Mile y el Camilo de ahorita, ¿cómo perciben el tema de eso que llamamos nosotros recibir al Espíritu Santo, ser bautizados por el Espíritu Santo, que se escucha muchísimo? O sea, lo oímos mucho en videos, en iglesias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso hoy en día? ¿O qué nos podrían decir al respecto? Que es una muy buena pregunta. La respuesta es aún mejor porque hay un texto bíblico que trajo mucha paz también a mi corazón al entender que el bautismo en el Espíritu Santo es, bueno, voy a leerlo y ahorita pues Dale. amplío la idea. Está en 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo bautiza a alguien, lo incorpora en el cuerpo de Cristo. Ok. Lo incorpora en el cuerpo de Cristo y dice que es para todos. ¿Sí? Entonces, para todos. Y entonces no, de pronto hay que esperar esa señal visible o física que yo antes esperaba o quería ver o que decía, uy, entonces ¿será que sí soy bautizado? ¿Será que este hermano como que no es bautizado porque todavía no ha manifestado ciertas cosas? Sino que dice que eso, cuando tú recibes el Evangelio, el Espíritu Santo viene a orar en ti, entonces te incorpora al cuerpo de Cristo mediante el bautismo. Entonces, eso cambia totalmente la percepción y es para todos los creyentes. Ok, Mile. Bueno, pues digamos que obviamente comparto lo que dice Cami y pues algo que quiero resaltar pues con base a lo que dije anteriormente es que es una persona que está presente en todo momento, Ok. ¿sí? Que podemos acudir a él en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Entonces, aparte de incorporarnos, o sea, es que el Espíritu Santo es tan genial, hace tanto por nosotros que damos gracias al Señor Jesucristo por haberlo enviado. Y digamos que tanto el recibirlo y el bautismo ya no es en dos tiempos, sino en uno solo. Okay. Cuando tú crees en Jesucristo para salvación, Él viene, mora en tu vida y empieza a hacer la obra por la cual fue Él enviado para ayudarnos a nosotros, para regenerarnos, para santificarnos, para llevarnos en esos procesos en el caminar con Cristo. Sí, y miren que lo que ustedes dicen me trae a memoria que normalmente las experiencias que ustedes están contando y de pronto de las personas que nos ven se convierten en una carga. Se convierte en una carga si es en la alabanza, se convierte en una carga si es en la predicación, se convierte en una carga si es en la vida espiritual del creyente, el no recibir ese bautismo, ¿sí? O sea, el estarme cuestionando todo el tiempo, ¿será que sí? Porque pues me pasó, no sé si ya había comentado esta historia muchas veces, pero fue una carga por muchos años, hace mucho tiempo, para mí. Y me sentía un poco incómodo, me sentía menos, aunque sí soy pecador y soy menos, sí, delante de Dios. Pero buscar el bautismo del Espíritu Santo y también pertenecía al grupo de alabanza y ver cómo el Espíritu Santo, llamémoslo así, llenaba y bautizaba la vida de los demás integrantes del grupo de alabanza en medio de retiros, ayunos, y pues yo no recibirlo. Yo tenía una lucha constante conmigo mismo, me sentía lo peor, aunque lo soy. es que sí lo sabemos. Pero... Nos hemos dado cuenta. Gracias. Pero sí, o sea, te carga tanto tu mente, carga tanto tu corazón que tú dices,
bueno, entonces ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Por qué los demás sí y yo no? No encontraba la salida hasta que Dios me permitió estudiar realmente de forma consciente, en amor, su palabra y entender que, como lo dije anteriormente, el Espíritu Santo no lo puedo encasillar, sino que lo recibo, como dicen ustedes, en el momento en el que creí, empieza a ser una obra maravillosa hasta que nos vaya a llevar a la gloria. ¿Sí? Así Y, es. y es muy bonito ver al Espíritu Santo de esa manera. Nos quita muchas cargas, tú que nos estás viendo y te sientes cargado porque de pronto no sientes una manifestación del Espíritu Santo. Déjame decirte que desde el momento en que naciste de nuevo, que llegó la regeneración a tu vida, el Espíritu Santo ya está haciendo cosas maravillosas en tu corazón, te transforma. Y, y eso me lleva a una tercera pregunta. ¿Preparados? Es que más. Y ya empezamos un poquito a entrar en el tema de los dones, perdón, y es, ¿cuál es esa evidencia que ustedes tenían hace años atrás, la evidencia de que eras bautizado en el Espíritu? Pues yo creo que coincidimos, ¿no? Que es las lenguas. Las Ok. lenguas angelicales, no otras lenguas. Sí, o sea, un idioma Desconocido. desconocido. Sí, recordemos que eso lo vamos a ver más adelante, pero las lenguas son idiomas, pero creo que a lo que ustedes se refieren, ¿tú las hablaste, Cami? Sí. Pues No lo sí, dudes. es que no, es que yo lo comenté anteriormente y es que cuando yo era niño, entonces yo como tenía esa idea de que había que hablar en lengua, entonces las lenguas que yo escuchaba, pues yo las repetía, ¿sí? De las hermanitas, los hermanitos que hablaban en lenguas, entonces yo me las aprendía y en algún momento en el culto entonces las empezaba a repetir. Ok. Pero de niño. De Sí. niño. Y más a grande. Eh, no, yo luchaba mucho porque yo decía, pero si yo las hablé cuando niño, ¿por qué no han vuelto a mí las lenguas? Ok. Entonces cuando estábamos en momentos así, como les digo, en esos momentos en los que yo procuraba, Llamémoslos como de fuego, de poder. sí, de esos momentos yo procuraba como orar rápido, hablar más rápido para como que soltar esas lenguas y que volvieran a... Entonces, ahora, claro, ¿sí? Si tú en tu experiencia personal con Dios y hablas en estos idiomas, sí no estamos aquí para juzgar tu experiencia con Dios, pero entonces hablo de lo que a mí me... Sí, estás hablando de Sí, tu experiencia. la de mi tuya. experiencia, así que tampoco la vayan a tomar como un principio bíblico, Una doctrina una bíblica. doctrina fundamental, Sí. sino eso me pasa a mí, entonces yo me esforzaba y empezaba a orar rápido y yo alaba, así como muchas Sí. palabras así para decirlas rápido para ver si Sí, te podía entendemos. producir eso otra vez y no sucedía, entonces y era yo no, es que ya, ¿qué está pasando conmigo? Que ya no volví a hablar en lenguas. Y, Entonces- uy, perdón, es que me surgió una pregunta antes de que tú contestes. Tranquilo. Ay, O no, sea ya no que, no, y esta sí no estaba, Esa no no estaba, estaba no, agendada. pero mira que me genera duda, o sea que si tú en algún punto recibiste el bautismo y la manifestación, estamos hablando de años atrás cuando lo veíamos así, son las lenguas, el don de idiomas, y de un momento a otro no los volviste a hablar. O sea, Es que era fuerte, ¿no? Definitivamente Dios tiene misericordia porque, pues a mí me decían, ¿no? No te preocupes porque tú hablaste en lenguas cuando eras niño. Entonces sí fuiste bautizado, eres salvo. Pero yo sabía que cuando era niño yo las repetía porque me las aprendía. Espera, Entonces yo o sea- decía, o sea, mi bautismo es como una farsa porque yo me lo inventaba. Entonces por eso yo de grande ya más consciente procuraba, yo no, Señor, bautízame, pero ahora sí en serio, porque... o sea, sí. va a quedar mal. Sí, no, o sea, ya era consciente que necesitaba ese bautismo para poder evidenciar que yo era salvo. Ok. Pero como ya era consciente y no, yo decía, no las puedo repetir porque sé que las estoy repitiendo de lo que me aprendí, entonces por eso me esforzaba mucho por recibir, Ah, ok. por otra vez volver a hablar en lenguas. Entonces, fuerte, ¿no? Yo creo que yo me voy a... Dile, la Mile de años atrás, ¿cuál era la evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu? Bueno, pues como dice Cami, o como ya lo dije ahorita, era hablar en lenguas angelicales, un idioma no conocido. ¿Sí? En ese momento yo no tenía claridad, o sea, yo no hacía la diferencia, en ese momento no entendía que eran las lenguas, bueno, lo que realmente es el don de lenguas.
sino eran unas lenguas que uno escuchaba que las catalogaban angelicales. Entonces yo recibí el bautismo del Espíritu Santo como a los 12, 13 años en una vigilia, y de ahí en adelante ahí también va otro tema que yo creo que toca hablarlo, y era que uno tenía que pedir la renovación de la unción, la doble porción de la unción. Las nuevas lenguas. Las nuevas lenguas, porque si ok. uno no pedía las nuevas lenguas, pues quedaba como en nivel 1, Sí, como nivel principiante. el marco común europeo. A1 en lenguas, A2 en lenguas. Sí. Exacto. Ok. Pero era así, era así. Sí, entonces, digamos que esa era la evidencia máxima, ¿sí? de tu haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Bueno, bastante interesante porque es que este tema se hace, eso que lo estamos contando desde nuestras experiencias, pero el próximo episodio que se viene, vamos a empezar a profundizar un poco más en la escritura y qué dice la Biblia acerca no solo de las lenguas, sino de los dones en general. Porque esta tertulia nos podría dar para más hablar acerca si en algún momento ustedes hablaron alguna palabra profética. ¿Sí? Wow. Es que estamos pero con todo. Que vendría siendo Estamos don, desatados. el don de Estamos desatados. profecía, si en algún momento tuvieron don de discernimiento de espíritus, si tuvieron don de interpretación de lenguas, de sanidad, De recibir. de reprender El don de recibir. demonios, ¿sí? Porque de eso, y eso lo vimos en el episodio anterior, lamentablemente era lo que ustedes decían, se tomó al espíritu primero como esa persona que obviamente nos llena de poder, nos da el poder, pero como nuestro mandadero, que cuando nosotros queramos va a venir y va a hacer cosas. Pero adicional en la iglesia empezó a tomar una jerarquía los dones del espíritu. Entonces si este hermano tenía ciertos dones, era un poco más espiritual que el que no los tenía. Pero personas que de pronto nunca hablaron en lenguas, nunca vieron demonios, oraron por los enfermos y no se sanaron, sino se murieron. ¿Sí? Entonces yo no soy tan espiritual. Empezaríamos a hacernos todo este tipo de preguntas que creo que vamos a resolver en el episodio que viene. Y quiero que para ir cerrando este tema, que es bastante, yo digo que es bastante largo porque es algo que se aprendió, lo vivimos, algunos más que otros, ¿sí? Y sería bueno terminar como ustedes diciendo algo frente a este tema de los dones, lo que se viene. Cami, ¿qué nos quieres comentar? Bueno, mencionamos también en el episodio anterior que se camina en una línea muy delgada, ¿sí? Entonces, y hablo acá de mi experiencia y lo repito como un muy mal ejemplo de lo que no se debe hacer, y entonces se camina en una línea muy delgada en la cual yo descuidaba mi vida espiritual por querer manifestar cosas. Voy a poner un ejemplo en un ayuno. Pues digamos como gracias a Dios por su misericordia, y fue algo maravilloso y una escuela muy importante haber estado en el grupo de alabanza, haber podido enseñar, fueron cosas muy bonitas, pero entonces ya como que mirándolo hacia atrás digo, muchas veces yo me preocupaba más por lo que yo pudiera manifestar en un momento que pronto mucho por mi vida espiritual. Entonces digamos cuando se hacía un ayuno, yo no ayunaba tal vez porque, uy Señor, yo necesito de ti, yo necesito que me muestres en qué estoy fallando, qué cosas de mí no te agradan, sino ayuno porque necesito llenarme del power para cuando yo pase el domingo, todas las personas manifiesten, mejor dicho, esto sea un Pentecostés 2. ¿Sí? Entonces esa era, y creo que así duré muchos años, por eso en mi vida, en mi experiencia personal, sé que hay muchos hermanos de las iglesias y denominaciones que no son así, por eso lo hablo, yo me pongo siempre como mal ejemplo en ese sentido. Muchas veces hasta el estudio bíblico y la importancia de la palabra de Dios pasaba a un segundo plano porque era más importante lo que se manifestara externamente, ¿sí? O lo que yo pudiera hacer ahí adelante y transmitir para que las personas lo hicieran así. Entonces doy gracias a Dios porque trajo luz a mi vida a través de su palabra y pude entender muchas cosas y cambió completamente esa perspectiva. Entonces, por eso me parece muy importante hablar acerca de los dones, para que de pronto muchas personas, sé que no van a llegar a los extremos que estaba yo, pero tal vez sí tener mucho cuidado con esa línea. Esa línea es muy delgada.
Mile, algo que nos quisieras tú compartir para ir cerrando esta primera parte hablando acerca de los dones. Bueno, bueno, más que compartir, es como hacer una invitación a Dale. tener un corazón enseñable, un corazón dispuesto a querer desaprender, porque a veces es más fácil quedarse con lo ya aprendido Ujú. que desaprender. Entonces es como la invitación a desaprender y pues sí, digamos que algo de lo que nosotros estamos contando de nuestras experiencias, obviamente más adelante con la Biblia en mano y demás, no les parece, pues ustedes también están en la libertad de estudiar la palabra del Señor. El Espíritu Santo no solamente es nuestro ayudador, el Espíritu Santo nos guía y nos lleva a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la palabra de Dios. Él es el maestro por excelencia, entonces Él te puede mostrar y te puede enseñar si estás bien enfocado o estás desenfocado o estás caminando demasiado en esa línea delgada, más tratando de desviarte un poco. Entonces es como eso, estar pendientes, porque digamos que hay muchos dones que pueden estar muy influenciados por nuestras emociones. Y Entonces, Bueno. por eso es que yo digo que es la línea muy delgada, porque las emociones juegan un papel peligroso en esta situación, ¿sí? Porque se pueden confundir con la manifestación y la obra del Espíritu Santo, cuando en realidad es tal vez una emoción desbordada. Entonces, no te pierdas el próximo capítulo. Sí. Obviamente vamos a venir con Biblia en mano y también vamos a seguir contando ciertas experiencias que nos llevaron a cuestionarnos si realmente esos dones eran como nosotros creíamos. sí, digamos que lo que ustedes acaban de decir para ir cerrando, nos pone a pensar muchas cosas y la invitación es reflexionemos en nuestro caminar cristiano. No está mal decir que nos equivocamos. No. No está mal decir, oye, las lenguas que yo en algún punto hablé, realmente me las inventé. Sí, o fueron de mi Es que- emoción. Sí, Gracias. hay que ser claros. Sé que hay muchas personas que de pronto dicen, uy, no, y si quieres comentarnos lo puedes hacer. Pero creo que un ejercicio muy bueno es ir a la palabra, reflexionar en Dios acerca de todo lo que hemos vivido en nuestra vida cristiana y empezar a transformar. Y si hay algo que cambiar, pues hacemos un alto en el camino y lo cambiamos, que todo sea para la gloria de Dios. No con eso estamos diciendo que te tienes que ir de tu iglesia, no, para nada. Pueden haber transformaciones maravillosas dentro de tu iglesia. Entonces solo anhelamos y esperamos en Dios que todo esto que hablamos nosotros y que compartimos esas experiencias realmente puedan edificar tu vida y puedan llevarte a reflexionar, como lo dijo Mile, como lo ha dicho Cami. No se pierdan el próximo episodio. Vamos a seguir y vamos a empezar a hablar un poco más acerca de los dones. Y como siempre lo decimos, no olvides que al finalizar este episodio, aquí a lo último va a aparecer una pequeña reflexión de lo que hablamos el día de hoy. Sí, y comenten. Sí, compartan, comenten, si no están de acuerdo, si están de acuerdo, eso nos ayuda a nosotros también. Sí, y no Muchísimo. se les olvide, perdón, que te corté ahí. No se les olvide que todos los miércoles y todos los sábados estamos pues lanzando un nuevo episodio de La Tertulia, así que muy pendientes, sí, puede ser al mediodía, puede ser en la tarde, pero miércoles y sábados es fijo que salen estos programas, así que porfa, está pendiente, dale like a la Suscríbete, campanita de comparte. notificaciones y nos vemos en un próximo episodio. Dios les Gracias, bendiga a todos. bendiciones. Bye bye. Besos. Advierte el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia en Tesalónica en su primera carta, capítulo 5, versículo 21, examinadlo todo y retened lo bueno. Y el principio que podemos sacar de este versículo tan corto, pero que dice una gran verdad, y es que nosotros como hijos de Dios debemos mirar todo y podemos escuchar, mirar muchas cosas, pero todo debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. Y hay un ejemplo muy bonito también en Hechos capítulo 17 de los hermanos de Berea. ¿Qué hacían ellos? Voy a leer versículo 11. Estos hermanos, los de la iglesia de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas
eran así, ¿sí? Es decir, el mensaje que les estaba llegando en ese momento. Hoy la reflexión que queremos dar es un poco diferente, y es que muchas veces cuando escuchamos algo que de pronto confronta aquellas cosas que ya hemos aprendido, causa un choque en nuestro corazón, ¿sí? Entonces la invitación ahora es que cuando escuchemos algo podamos verlo a la luz de la palabra, así que no lo confrontemos con los conocimientos previos que tenemos, porque muchas veces estos ni siquiera tienen un sustento bíblico, sino que escuchamos lo que están tratando de decirnos y después sí podamos sacar nuestras propias conclusiones, pero siempre a la luz de la palabra de Dios. Y así podríamos aplicar este principio: podemos escuchar muchas cosas, pero vamos a retener lo bueno, ¿sí? Y lo bueno es lo que está escrito en la palabra de Dios. Seamos como los hermanos de Berea, escudriñemos todo, pero siempre a la luz de la palabra.